El Papa Francisco recibió en audiencia a la delegación de rabinos de los judíos de las montañas del Cáucaso. Este encuentro se realizó en la Sala de los Papas, allí en el Vaticano, y en este contexto Francisco señaló y puso el foco sobre la actitud antisemita que sigue presente hoy. El pontífice aseguró, y fue categórico, mejor dicho, al asegurar que esta actitud antisemita no puede ser una actitud del cristiano, porque ambas religiones tienen una misma raíz, una misma comunión, y que no se puede ser cristiano siendo antisemita, porque de alguna manera es una contradicción entre la fe y la vida. El Papa Francisco mantuvo un encuentro con un grupo de rabinos del Cáucaso, pertenecientes al Congreso de Judíos de las Montañas del Cáucaso. Es la primera vez que judíos de esa zona y tradición visitan a un papa. Francisco explicó que es necesario rememorar el Holocausto para que su memoria permanezca viva. Recordó además que atentar contra los lugares de culto o los fieles de una religión significa intentar erradicar del corazón de un pueblo la presencia del Creador. El Papa también lamentó que hoy en día se sigan reproduciendo las actitudes antisemitas del pasado, especialmente entre los cristianos. Por último, el pontífice los invitó a trabajar para promover y ampliar el diálogo entre judíos y cristianos, especialmente en estos tiempos y por el bien de la entera humanidad. State attenti voi davanti ai rigidi. State attenti davanti ai cristiani, siano laici, preti, vescovi, che si presentano così perfetti, rigidi. State attenti. Non c'è lo Spirito di Dio lì. Manca lo Spirito della libertà. E stiamo attenti con noi stessi, perché questo ci deve portare a pensare nella nostra vita. Io cerco di guardare le apparenze soltanto e non cambia il mio cuore. Non apro il mio cuore alla preghiera, alla libertà della preghiera, alla libertà dell'elemosina, alla libertà delle opere di misericordia. Como todos los miércoles, el Papa Francisco presidió la audiencia general e impartió su catequesis. Lo hizo en la Plaza de San Pedro frente a una multitud de peregrinos provenientes de distintos lugares del mundo. Y en su catequesis, Francisco hizo referencia al séptimo mandamiento, no robarás. Y luego de hacer un repaso de este concepto en las diversas culturas del mundo, el Papa nos invitó a todos a tener una mirada más amplia desde la doctrina social de la Iglesia sobre este mandamiento. El Papa Francisco continuó en la audiencia general con sus catequesis sobre el Decálogo y en esta ocasión reflexionó sobre el séptimo mandamiento, no robarás. El Santo Padre explicó que no robar implica también que la posesión es una responsabilidad y por eso no se puede privar a las personas de los recursos de la tierra necesarios para su supervivencia. En este sentido, el pontífice afirmó que si sobre la tierra hay hambre, no es por la falta de comida. Lo que falta es una iniciativa empresarial libre y con visión a largo plazo que garantice una adecuada producción y una planificación solidaria que asegure una distribución igualitaria. El obispo de Roma también puso de relieve cómo a lo largo de la historia humana nunca se ha dado una cultura o una civilización donde el robo o la prevaricación de bienes fuera algo lícito. Sin embargo, el Papa quiso ir más allá del problema concreto del robo y del respeto a la propiedad ajena, a la que en un primer pensamiento puede parecer que se limita a este mandamiento. Por ello, animó a focalizar el tema de la propiedad de bienes a la luz de la sabiduría cristiana. E mentre l'umanità si affanna per avere di più, Dio la redime facendosi povero. Quell'uomo crocifisso ha pagato per tutti un riscatto inestimabile da parte di Dio, ricco di misericordia. Quello che ci fa ricchi non sono i beni, ma l'amore.
Tante volte abbiamo sentito quello che il popolo di Dio dice: il diavolo entra dalle tasche. Primo viene il denaro, l'amore al denaro, l'affanno di possedere. Poi la vanità. Io sono ricco e mi vanto di quello. E alla fine l'orgoglio e la superbia. Questo è il modo di agire del diavolo in noi, ma la porta d'entrata sono le tasche. Esta semana fue emitida la cuarta parte de la entrevista que TV2000, que es de la Conferencia Episcopal Italiana, le hiciera al Papa Francisco. ¿Cuál fue el tema? ¿Cuál fue el núcleo central? Tiene que ver con la oración del Ave María, con la personalidad de María, la personalidad de la Virgen y también distintos aspectos que tienen que ver con ella. Uno de los puntos que traducíamos en la tercera parte de la semana pasada tenía que ver con la figura de San José, su esposo y la vida en familia. En este caso particular nos vamos a remitir, en esta cuarta parte, a la bendición que implica a los hijos y el desafío que viene con ello. Un hijo siempre es una bendición. Así lo afirmó el Papa Francisco en la cuarta entrega de Ave María, el programa creado en colaboración con el Dicasterio para la Comunicación. En este fragmento de entrevista, el Santo Padre recordó cómo un niño puede ser una cruz para la madre, y citó el caso de Chiara Corbella, la joven italiana que estando embarazada le diagnosticaron cáncer y se negó al tratamiento para salvar la vida de su bebé, dando así su vida por la de su hijo. El Papa también destacó la bendición que representa un hijo para su madre y el milagro que a través de la mujer se concreta al poder dar vida. Francisco reiteró que todos le debemos la vida a una mujer y cuando decimos Ave María nos conectamos con Nuestra Señora y también con nuestras madres. Finalmente, el obispo de Roma dedicó un párrafo aparte al sufrimiento de las madres de Plaza de Mayo. Io te posso dire cosa ho fatto con loro, no? A una mamma che ha sofferto quello che hanno sofferto le mamme di Plaza de Mayo. Io le permetto tutto, le permetto di dire tutto, perché non si può capire qual è il dolore di una mamma. Alle volte tu senti, ma io almeno io vorrei vedere il corpo del mio figlio, avere le ossa, sapere dove è stato sepolto. Niente, gli è stato strappato il figlio, è buttato fuori. È un'esperienza molto forte questa, quando a una donna le strappano il figlio. C'è una memoria che io chiamo memoria materna, che è anche fisica, è una memoria di carne e ossa. Anche in questa memoria si può spiegare l'angoscia. Tante volte dico, ma dov'era la Chiesa in quel momento che non ci ha difenduto? Io sto zitto, li accompagno. La disperazione di una mamma di quelle di Plaza de Mayo è terribile. Dobbiamo accompagnare e rispettare il dolore. Prenderle per mano è difficile. El Papa Francisco celebró la Eucaristía desde el Cementerio Laurentino, en Roma, el pasado 1 de noviembre, día en que la Iglesia conmemora a todos los fieles difuntos. Un año más, y como es habitual desde el inicio de su pontificado, el Santo Padre oró por todos los fieles difuntos, por su eterno descanso, estas personas que ya han abandonado este mundo, e hizo especial hincapié en que contemplando la resurrección de Jesús, los cristianos sabemos que la muerte no es el final, sino un paso más hacia el encuentro con el Señor y la vida plena junto a Dios Padre.
El pasado 2 de noviembre, el Papa Francisco presidió en el cementerio romano laurentino la misa por la conmemoración de todos los fieles difuntos. Se trata esta de una fiesta litúrgica que responde a una larga tradición de fe en la Iglesia, orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrena y que por tanto han trascendido el misterio de la muerte, que da inicio a un misterio aún mayor, el de la vida eterna. En su homilía, el Santo Padre reflexionó sobre las 3 dimensiones de la vida: pasado, presente y futuro. Sobre la primera dimensión, el pasado, el pontífice señaló que la memoria es aquello que hace fuerte a un pueblo, porque se siente enraizado en un camino, enraizado en una historia, enraizado en un pueblo. Sobre la segunda dimensión, el presente, el Papa habló de las bienaventuranzas que en el Evangelio Jesús nos ha enseñado para poder recorrer el camino hacia la eternidad. Finalmente, el pontífice habló de la tercera y última dimensión, la del futuro. Al respecto, el obispo de Roma explicó que está estrechamente vinculada a la esperanza, ya que la Escritura habla de un cielo nuevo, una tierra nueva y la santa ciudad de Jerusalén nueva. Oggi è un giorno di memoria del passato, un giorno per ricordare coloro che hanno camminato prima di noi, anche ci hanno accompagnato, ci hanno dato la vita. Ricordare, fare memoria. E la memoria è quello che fa forte un popolo, perché si sente radicato in un cammino, radicato in una storia, radicato in un popolo. La memoria ci fa capire che non siamo soli, siamo un popolo che ha storia, che ha passato, che ha vita. Memoria di tanti che hanno condiviso con noi un cammino. Sono qui. E non è facile fare memoria. Noi tante volte siamo faticati di tornare indietro e pensare cosa è successo nella mia vita, nella mia famiglia, nel mio popolo. Ma oggi è un giorno di memoria. La memoria che ci porta alle radici, alle mie radici, alla radice del mio popolo. Vamos cerrando la edición del día de hoy, Juan, con algunos tips. Decimos algunas propuestas para el camino. Exacto, nos vamos quedando con algunas de las partes que compartimos en el programa de hoy. La esperanza, la paz, el consuelo que proviene de la resurrección de Jesús, dice el Papa, con motivo de la última celebración de los fieles difuntos. Y en todo esto también el Papa vuelve a resignificar la figura de María. Compartimos la última parte de la entrevista que le hiciera a la TV 2000 de la Conferencia Episcopal Italiana, donde Francisco nos anima y nos ayuda también a reconocer a María como madre y compañera de camino. La semana que viene compartimos mucho más, por eso los esperamos. Aquí en Francisco a Diario. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.